Hola, este es un video de la clínica de problemas y hoy vamos a resolver dos problemas de física 2. Los problemas son los siguientes. El primer problema dice: el espacio entre las placas de un capacitor de placas paralelas está ocupado por dos bloques de material dieléctrico, uno con constante K1 y otro con constante K2, como se muestra en la figura. Es decir, es esta geometría. El espesor de cada bloque es el mismo y la separación entre las placas es la distancia d. Demuestra que la capacitancia está dada por esta expresión de aquí. Por otro lado, el otro problema dice: el espacio entre las placas paralelas de un capacitor está ocupado por dos bloques dieléctricos, uno con constante K1 y otro con constante K2, esta vez con esta geometría. Cada bloque tiene un espesor de medios, donde D es la distancia entre las placas, demuestra que la capacitancia es esta expresión. Entonces básicamente acá lo que queremos hacer es mostrar la diferencia entre un fenómeno de las capacitancias en paralelo y las capacitancias en serie. Entonces lo primero y lo más esencial que necesitamos saber es que el voltaje en un capacitor, una capacitancia, está por la carga sobre la capacitancia. Entonces aquí por lo menos el voltaje se conserva, no importa el dieléctrico, porque el voltaje entre las placas sigue siendo el mismo. Y eso va a ser muy importante para saber cómo sumamos las capacitancias en este fenómeno. Por otro lado, acá podemos notar que el voltaje entre las placas sí es el mismo, pero entre los dieléctricos no. Entonces, la suma entre los voltajes sí es el mismo porque nos da el voltaje entre las placas. Entonces, sabiendo eso, podemos proseguir. Como yo había dicho, el voltaje entre los capacitores, si se conserva, o sea, si es el mismo, podemos verlo como ese circuito equivalente, porque el voltaje entre A y B es el mismo y las capacitancias están dadas por C1 y C2, cada uno con su carga. Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos sumar la carga y llegamos a esta expresión, que C1 más C2 es igual a la capacitancia equivalente. Y la capacitancia específicamente en un medio dieléctrico está dado por K, que es la constante dieléctrica, por la capacitancia sub 0, que en este caso hace referencia a la capacitancia como si estuviera en el vacío o en el aire. Y pues en el caso de las placas paralelas podemos llegar a esto, que es K epsilon sub 0, el área sobre la distancia entre las placas. Teniendo en cuenta eso, podemos saber que la capacitancia equivalente es la suma de las dos capacitancias, que está dado por K1 epsilon sub 0 a medios, porque cada dieléctrico ocupa la mitad del área entre las placas, pero sí la distancia D es la misma para cada dieléctrico. Entonces en este caso A cambia, pero D no. Y lo mismo para la capacitancia 2, que es K2 epsilon sub 0 a medios sobre E. Utilizando el factor común de epsilon sub 0 a medios sobre E, podemos llegar a esta expresión porque solo nos queda la suma entre las K's. De esta manera, demostramos que la capacitancia en paralelo se puede describir por esta expresión. Por otro lado, cuando la capacitancia está en serie, lo único que sabemos es que el voltaje entre A y B se conserva. Es decir, que la suma de estos dos voltajes, de acá a acá y de acá a acá, también se conserva. Por lo que, utilizando esta propiedad, podemos llegar a que las capacitancias se suman inversamente. Para hacerlo más cómodo, podemos resolver la suma y nos queda que la capacitancia equivalente es igual a C1, la capacitancia 1 por la capacitancia 2 dividido la capacitancia 1 más la capacitancia 2, nos da todo el fenómeno de la capacitancia equivalente. En este caso, la capacitancia 1, tanto como la capacitancia 2, el área es el mismo. Pero entonces la distancia entre las placas, como están, cada una ocupa la mitad, entonces es de medios. Entonces, en este caso, a diferencia del caso anterior, el área es la misma, pero la distancia no. Utilizando la expresión de C1 y C2 en C equivalente, podemos llegar a esta expresión súper larga, que parece difícil a simple vista, pero teniendo en cuenta que podemos utilizar un factor común, podemos sacar factor común de epsilon sub 0, el área de medios, y acá abajo, epsilon de medios, el área, igual que acá, podemos llegar a esta expresión. Por lo que realmente no es difícil y queda demostrado que la capacitancia en serie se puede ver como esta expresión de acá.
Entonces, realmente lo que quería mostrar era que, dependiendo si están en serie o paralelo, son dos fenómenos muy distintos en donde se conservan cosas distintas y se suman cosas distintas para llegar a la solución de un problema y ver la capacitancia equivalente en dos geometrías distintas.